Three. Estimada doctora Karina, ¿cómo estás? Un gusto volverte a ver. Estamos aquí abriendo, amigos, amigas, este tema porque nos quedamos todavía con algo muy pendiente, pero que es trascendente para evitar esta confusión entre si debo de perdonar a mi abusador para poder sanar. Esta pregunta que se hacen en consulta las víctimas o que inclusive en algunas psicoterapia las empujan y apuran ese perdón diciéndoles que por ahí está el camino para la sanación. Entonces, les queremos comentar, Karina y yo, acerca de este punto fundamental para la recuperación del trauma. Así que abrimos el tema. Doctora Karina, adelante. Pues muchas gracias a todos, gracias por acompañarnos. Gracias, mi querida maestra Gina, amiga, y gracias por darme este espacio para poder seguir hablando de las verdades de este tema del perdón. Nos hemos encontrado en consulta donde las personas victimizadas vienen por diferentes instancias diciendo que fueron obligadas a perdonar y que fueron obligadas inclusive a tener esa vergüenza y una revictimización, incluyendo un tema muy delicado que es si tú no perdonas, no te van a perdonar allá arriba. Entonces la víctima se siente forzada a decir sí le otorgo mi perdón a quien ni siquiera te está pidiendo perdón. Inclusive hay quienes ya murieron y entonces también te dicen, tienes que perdonar. Y condicionan estas personas, estos lugares, desde terapeutas religiosos, algunos centros de ayuda, los condicionan en talleres, ¿sí? Los condicionan a perdonar para que se recuperen. Entonces, ¿qué dicen los estudiosos, nuestros colegas científicos respecto a este tema? ¿Tengo que perdonar para realmente recuperarme? Pues, ¿qué crees? Nos dicen que no. No hay una obligación. Inclusive ya el perdón es una consecuencia cuando tú te das cuenta, ya ni siquiera sientes ese vínculo con esa persona que te dañó. Ya no está, está la cicatriz, pero no existe una condicionante de perdón para que tú puedas ser sanado y yo lo he aplicado con técnicas de MD y con MDR, que es una técnica especializada muy bonita para cuando existen este tipo de afectaciones y de víctimas. Entonces, aquí debemos de observar cómo es ese engaño, esa manipulación que se hace a través de estas personas y están justificando ay, no sabía lo que estaba haciendo esa persona que te abusó. Ay, pues pobrecito, a lo mejor sufrió lo mismo. Ay, tenle compasión. Y entonces te van transfiriendo una serie de engaños que a través del tiempo se va haciendo y te van pidiendo que tú forces esa situación del perdón. Y vuelvo a decir, ¿a quién vas a perdonar? Una cosa es que, oye, me empujaste, oye, discúlpame, no te vi, perdóname. Me voy a fijar para la siguiente vez porque te dañé, te empujé, te lastimé, te moví de tu equilibrio. Ah, bueno, sí, se reconoce que fue un error de la otra persona al no fijarse. Yo te otorgo mi perdón, te otorgo mis disculpas y ya no dejo pasar de ahí esa situación, porque entiendo que yo también puedo estar en una situación así. Pero cuando se empieza a justificar el tema de, bueno, pues ya lo hizo, pues ya perdónalo y borrón y cuenta nueva. Inclusive te piden que te quedes cerca de ese abusador que puede ser tu padre, tu padrastro, o puede ser algún tío, padrino, amigo. Y entonces te das cuenta que cuando empiezas a tener una situación de verdad y una situación de apertura con la gente que te rodea y con esa gente que supuestamente te va a curar, pues resulta que no te cura. Te está victimizando y revictimizando y te está culpando acerca de que estás así.
porque no has concedido el perdón. Entonces, aquí, amiga, me gustaría que también nos aportes sobre cuando nunca encontraste quien te amara incondicionalmente y cómo es que a través del tiempo vamos esperando, los que hemos sufrido este tipo de traumas, vamos esperando que te validen los de afuera y que te acepten los de afuera. Y resulta que pues pasa la vida y no recibiste de afuera esa valía, ese amor incondicional y tampoco esa consideración con compasión a lo que viviste es tan traumático. Sí, básicamente creo que lo más doloroso, y eso lo hemos también leído en algunos textos por expertos que se dedican a la psicología del trauma, es que el conflicto está dentro de la familia. Entonces, quien necesitamos que nos valide es la propia familia, no los vecinos, sino mi mamá, ¿sí? Mis cercanos. Y resulta que si el perpetrador está dentro de casa y es el mismo padre, pues qué doloroso es para la víctima traer consigo, cargando no solo el silencio del trauma, sino que cuando se atrevió a hablarlo y a contarlo, recibió el rechazo de la propia madre al invalidarle sus sentimientos, sus emociones, que justo con esas trabajo en psicoterapia. Es, a ver, aquí viene la víctima y yo no voy a apurar el perdón. No le voy a decir, vamos a perdonar a tu perpetrador para que te sanes. Eso no es psicoterapia. La psicoterapia es todo un encuadre, está enmarcado en un proceso psicológico de acuerdo a evidencias, de acuerdo a los síntomas que presenta, de acuerdo a la necesidad apremiante de la víctima, y entonces le valido algo que trae, que es muy común, una ira escondida, una ira oculta, reprimida por este sistema familiar, lleno de culpabilidad, porque no se permite sentir eso. Yo necesito que exprese la ira para que empiece el proceso de curación, darle un entorno seguro, proporcionarle un espacio para que ahí cuente sin que este tema sea un tabú y relegado, como tú decías, al cielo, a ver algún lugar donde se le encuentre por ahí una cosa mística para que le llene el corazón de amor. No, eso es muy personal y muy independiente de la psicoterapia. No se cuestionan las religiones y las creencias acerca de su espiritualidad, es muy respetable. Y no se trata de convencer a nadie tampoco a cambiar de una religión a otra, porque esta es la buena, porque mira acá sí, porque aquella te dice una cosa, venía acá sí, perdonemos de esta otra manera. No, es a empezar a enseñarle a que se valide a sí misma, si su madre o su familia no la validó, su entorno, entonces darle herramientas para auto entregarse esa dosis de cuidado, esa dosis de recuperación ante el gran abandono emocional en el que se encontró en su familia de origen. Esa sería como mi aportación de acuerdo a mi experiencia personal y entonces poder ayudarle a que vea con otras gafas que hubo ahí en su propio sistema una agresión sexual, una crueldad, una violencia, un rechazo de parte de los padres y por eso la víctima generó un mayor trauma, no nada más los actos físicos de violencia, sino también todo esta gama de trauma, dosis de abuso, de comentarios insidiosos, de rechazo, de gestos de desaprobación ante lo que el alma violada de la víctima está presentando en forma de sintomatología. Así es. Y entonces estamos viendo que aquí el que te validaran y que estabas esperando
un amor incondicional de esas personas, de esa familia, de esa pareja, de inclusive tus mismos padres, te viene arrastrando respecto a la infancia, a la adolescencia, a tu desarrollo humano hasta que eres adulto. Inclusive yo he atendido también a personas de la tercera edad que llevan este dolor muy profundo y con el paso del tiempo pues no se recuperan y ellas en un momento dado, querida, me han dicho que han aguantado tanto para recibir esas miserias, el ser la mascota, el ser el bote de basura, el ser la jerga sucia, el que te traten como arrastrada, con esa humillación constante donde tú eres nada y ellos son todo, en ese sistema tóxico que protege al perpetrador, abusador, violador y que también es como te tratan como la muñeca, ¿sí? Donde te utilizan para que te pongas como objeto sexual, que desplacer, que te pongas hasta las zapatillas esta de 15 y tengas un tema con tu cuerpo porque lo estás pues desacomodando y te vas a provocar muchos daños. Y hasta una prostitución que promueve el servicio para pues llegar con esos machos a que tengan que complacer sexualmente, quieran o no, y se vuelven a hacer violaciones constantes, aún dentro del matrimonio, ¿cierto? Porque pues el Mm, hombre está pensando con un miembro, ¿verdad? Y ujú. abusando constantemente de las mujeres, anulándolas y además dicen yo puedo tener las que quieran. Y ellas, si tienen a otro, o tienen dos, o simplemente ya no son vírgenes, ¿qué dicen? Pues las tratan muy mal, las menosprecian, las siguen humillando y a través del tiempo les siguen recalcando que no valen nada. Decía un señor que llevaron de la oreja a consulta, es que esta mujer, ¿no? tenía una parte del cuerpo íntima, pues muy flácida. Seguramente decía él, ya la toquetearon, para mí no vale, y la aniquilaba. Y así pasaron más de 20 años, maltrato tras maltrato, tras maltrato, tras maltrato. Y Sí, violación, hasta finalmente, fíjate que esa persona trató de ¿qué? Ujú, de quitarse en aniquilarla. medio. Ujú. Sí, terrible. Fíjate que, bueno, tenemos una historia que contar, o sea, esto no es nuevo, sabemos que venimos de una cultura totalmente machista, donde las mujeres hemos sido anuladas de muchas maneras y que hay hoy información útil para poder identificar el abuso que sufrimos de muchas formas, ¿sí? Y a veces la violencia está tan disfrazada, tan mimetizada dentro del sistema y los sistemas, que a veces normalizamos la violencia, pero hay muchas presentaciones, hay que poder identificar si estás allí por ese abuso sexual estás representando ahora un personaje que se permite el abuso. Por ejemplo, tú mencionaste la prostitución. ¿Qué tal que ese abuso en la infancia llevó en ese guión de vida a la persona a seguir representando ese dolor, ¿verdad? Entonces se va impregnando desde la historia, desde Freud y más atrás pues este tipo de desviaciones del lenguaje, de esta comprensión, de estas teorías, para confundir a las víctimas, ¿sí? Entonces necesitamos salir de ese terrorismo, de ese sufrimiento con una terapia especializada en este mundo machista. Hay un libro que se llama La niña en un mundo machista. Les vamos a compartir luego acerca de esto, que va de la mano con lo que estamos hoy comentando, acerca de que sí es importante perdonar, cuando se te obliga al perdón, ¿verdad? Entonces, acá les decimos que no es necesario. De acuerdo a Judith Herman, se dice que el perdón no es un requisito para la curación del trauma complejo, que puede ser contraproducente, especialmente si aún la víctima está en peligro dentro de casa. Imagínense, llevarla a los brazos del perpetrador, sobre todo cuando menos si no ha mostrado arrepentimiento, ¿verdad? Esto
interfiere en el proceso emocional de las víctimas. Por eso les decía que el enojo es el camino, la ira, y no porque fomentemos el odio, sino que hay que establecer límites, enseñarle a que salga de la indefensión aprendida para recuperar el sentido y la identidad del yo fragmentado, ese que quedó en pedacitos, esa alma que quedó rota, volverla a configurar en un yo más allá de la culpa, de la vergüenza, de la disociación y de todos estos rasgos que tienen que ver con el trauma complejo. Por eso dice Judith Herman que sin haber procesado el trauma, la víctima puede llevársele a la revictimización, a minimizar el daño sufrido. Por eso ella enfatiza que la recuperación debe centrarse primero en la seguridad y la reconstrucción de ese yo que acabo de mencionar, sin exigencias morales acerca del perdón. ¿Sí? Cero, el tema moral acá, el tema religioso, no tiene nada que ver con la psicoterapia centrada en el trauma, ¿sí? La comunicación directa con Dios, cada quien sabe cómo la tiene, cómo la asume, y eso no está en cuestión, eso se respeta, pero acá hablamos de que priorizamos la intervención desde una ética, desde la validación del ser humano que sufrió y que no lo escucharon en casa y que en casa minimizaron su dolor, que lo ignoraron. Y entonces se dice, fíjense este dato, por acá lo tengo, tenía unos apuntes aquí acerca de esto, donde dice que el trauma es un shock doble cuando se abandona emocionalmente a la víctima, cuando se silencia a la víctima. Ya no nada más es el shock uno, el primero, el inicial, el original, sino el shock número dos. La retirada de amor es un trauma mayor que la violación. Así lo mencionan acá eh, en Judith Herman, en este libro sobre Trauma and Recovery. ¿Sí? Recuperación del trauma. Entonces, hay que considerar el evento traumático como muy importante, que causa un shock, pero también cuando los padres amenazan o ignoran al niño, no hay posibilidad de recuperación de la víctima. Al contrario. Así es. Y debemos de hacer un énfasis. Cuando hablas y dices la verdad, debemos de decirles que la gran mayoría de los que están a tu alrededor van a sacar su verdadera razón y la razón la tienen al perpetrador. Y muchas veces te van a cerrar las puertas quien menos te imaginabas, porque hay una gran alineación y aliación de esas personas compradas por el psicópata integrado, narcisista, pedófilo y pederasta, ¿sí? Para hacer creer que la víctima fue la culpable. Y entonces la familia, pues evidentemente te va a aborrecer, te va a juzgar. La familia se vuelve cómplice y se vuelve parte fundamental de esa falta de recuperación. Y tú creíste que no era suficiente, que no podías, te invalidaste, te creíste que evidentemente fuiste el culpable, que algo malo tenías, pero no, para nada. Cualquiera pudo haber sido la víctima de ese devorador infame, que no merecía, pero para nada, que tú estuvieras ahí como presa. No merecía. ¿Quién lo eligió? Su maldad. Porque luego dicen, oye, pero era un bebé el que te lo hizo. No, no era un bebé, a lo mejor pudo haber sido un adolescente, un niño, pero si lo hacen con maldad, ahí está la perversión. Sí. Bueno, extender el perdón como un acto que tiene que ver con soltar resentimientos es útil, pero no tiene que ver con la reconciliación con el agresor. Eso que también quede muy claro, no se trata de ir a lanzarse a sus brazos como que ya te perdoné y ahora hacemos como que nada pasó. No, es el acto interno de soltar esa historia y volver a tomar la vida, ¿sí? Entonces, otra cosa importante es cómo hacer, qué actividades puedes hacer para ir saliendo de estos, de este estado de lucha y de huida, que es donde se queda anclado el trauma. Y aparte, apegada al perpetrador. Recordemos que muchas personas no llegan hablando de eso en psicoterapia, llegan hablando de otra cosa, otra historia, de síntomas, de ansiedad,
de ataques de pánico. No llegan diciendo, a mí me abusaron sexualmente. No se dice así abiertamente. Es porque hay mucho miedo, hay mucha represión social, hay mucho tabú, mucha sobreexigencia en la familia, expectativas. Entonces, no se atiende directamente el caso, sino que se van abriendo caminos para encontrar qué es lo que realmente hay en la raíz, ¿no? Del cerebro, del cuerpo de las personas, y aparece entonces, van apareciendo memorias, recuerdos, y ahí es donde se empieza a trabajar más profundo, se es quitar capas de la cebolla para ir como a esa profundidad, o como las muñequitas, las matrushkas, que hay que ir quitando una y otra hasta encontrar esa pequeñita ahí, esa niñita chiquita, escondida, con mucho miedo, para que recupere esa identidad, ese yo, y volverla a hacer que crezca y que traiga esa niña y demás, como todo un proceso. Se recomienda, hay además para disminuir este impacto en el cuerpo, se recomienda, por ejemplo, el canto, la danza terapéutica, respirar lento, reconectar con el cuerpo, habitarlo, ¿sí? Hacer caso a lo que siente, darse masajito donde le duele, y poco a poco en psicoterapia y con este tipo de técnicas y con MDR y con yoga y con canto y con hay unas diferentes disciplinas para abordarlo, pero desde el trauma, desde la psicología del trauma, que aborda directamente, no evade, no se va por las ramas, intentando hacer que eso no existió, o ayudando a la víctima a elevar sus oraciones al Buda, o a su gurú, no sé, así no es como se trabaja el trauma, ¿sí? No es con piedritas, inciensos, velas, acupuntura, esas son paliativos al dolor, no es la raíz del trauma, no es el tratamiento del trauma per se. Entonces, vamos a trabajarlo desde una perspectiva que hoy psicoterapeutas, médicos, doctores, especialistas en trauma nos pueden ayudar a seguir un camino congruente para una verdadera recuperación de raíz. ¿Cómo ves, mi querida doctora Karina? Pues ese es el tema que era tan importante para nosotros, ¿no? Hablar de que no es el perdón el que sana realmente, ¿verdad? Es la consecuencia muchísimo después de todo el trabajo interior. Sí, completamente. Llega el momento en que la persona solamente va a recordar ese trauma como una cicatriz. O sea, jamás vas a borrar lo que te sucedió porque es parte de tu historia, pero sí vas a poder tener una desensibilización de ese dolor. Es decir, si lo tenías a 9, de un dolor muy fuerte, ahora lo puedes ir bajando hasta tener 0. Y es muy precioso porque empiezas a experimentar paz, libertad, tranquilidad. Sí, es muy bello. Entonces, bueno, como un poco, no sé cuánto tiempo nos queda, pero pues como para ir saliendo de este tema, podría decirles que la psicología del trauma no considera al perdón como una solución universal, ¿verdad? Para el trauma complejo. La curación depende de intervenciones especializadas que respeten el ritmo de la persona, las necesidades individuales del sobreviviente, y de acuerdo a todo esto, poco a poco ir avanzando en tu camino de recuperación. Así que si tú estás explorando este tema para ti o para alguien cercano, te recomendaría que consultes con un profesional especializado en trauma complejo para un abordaje personalizado, porque no sigas las recetas y las recomendaciones que porque a otro le funcionó. O sea, cada uno tiene su pauta, su proceso, y los programas de psicoterapia tienen que llevar un encuadre y una individualidad, ¿no? Para personalizar ese proyecto de vida y ese programa de recuperación.
Así es, definitivamente, y sobre todo saber que no son culpables, son inocentes y que ese estrés postraumático que genera estos traumas derivados de un abuso sexual, de una violación, tienen que saber que ustedes no son objetos y que es momento en que tomen acción ante su recuperación, ante toda situación gravosa que les esté originando, porque es natural. Los síntomas son naturales, o sea, no podemos callar al cuerpo. O sea, esos síntomas depresivos, esos síntomas de tristeza, esos síntomas de no valía, esos síntomas de querer acabar con tu vida, de querer apagar la luz completamente, inclusive hasta el ser con esas características de antisocial, de decir, no, mejor no me involucro, o ser inclusive hasta muy penoso. Sí, en tener esas relaciones, porque evidentemente se va mermando cuando existe una situación donde tú fuiste un objeto sexual para alguien, te denigró, te vació tanto, te rompió. Les digo que viene una recuperación de armarse completamente y viene una recuperación de salir de las ruinas como una mina totalmente destrozado y vuelves a resucitar. Porque evidentemente este tema te lleva a una situación donde a partir de que ya eres consciente o estás en terapia y sale este tema, te va a mover todo un esquema de pensamientos y es muy importante que te valores, que te aceptes incondicionalmente, aunque todos te den la espalda. Y yo les diría, agárrense de Dios en tu creencia, en tu amor, en tu gran, vamos a decirlo, frustración, ¿verdad? Entre ese trauma y esa relación con los humanos que por ningún motivo tuvo que haberte pasado esa situación. Y a veces pensamos que el perpetrador, el abusador está allá afuera, pero no, están allá adentro. Son los que te hablan muy bonito, los que te enseñan los dulces, decíamos, lo platicábamos, los que llevan esa gran cara y esa gran atracción. Recuerden que no andan como el diablo con, como dicen, con cuernos y colas, no, 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 huelen no. bien, hablan bien, tienen Carismático, simpáticos, tienen títulos, están en puestos de poder, traen carrazos del año, su economía es alta y muchos se están esmerando a hacer todavía más, ¿no? Pero no es de clase social, ellos buscan todos los realmente depredar. Dime, dime, adelante. exacto, es estar en todos los sectores para que la población se entere, tengan mucho cuidado. Es el que tiene ahí la sonrisita allí, que no aparenta no romper un plato en la entrada del museo, ¿no? Y de pronto descuidas un poquito a tu niña y le dicen, ven, 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 y se la llevan al jardín trasero y tú ni cuenta te das y en un segundo ya se la llevaron. Tengan cuidado, mamis, con sus niñas. Las mujeres tienen que cuidar a sus bebés, número uno. Cámbieles ustedes su pañalito, ustedes llévelas al baño, ustedes sean las que sean las guías de estas pequeñas, adviértanle los peligros. No queremos decir que las niñas tienen que tener un súper miedo, pero ahí es donde se genera la confianza básica, la confianza básica. Y a partir de ahí no vas a salir al mundo, no vas a mandar al mundo a una niña ante la indefensión aprendida. ¿Sí? Lo que tú le enseñaste en casa, a no cuidarse, a no oler el peligro. Eso lo debería enseñar el papá, pero a veces los papás quién sabe dónde andarán. Entonces, ojalá y los padres también se integren y no tomen como que no les caiga el saco de, estas mujeres feministas, ¿de qué están hablando? No, no, no. Pónganse en el lugar de las mujeres que han sido abusadas por toda la vida, por eternidades. Sí, porque los que empiezan a reclamar son porque son los mismos que están haciendo daño. Entonces, los que se enojan son los del problema. Los que están siendo empáticos y están entendiendo la problemática social van a ponerse del lado de las mujeres y van a decir, tienen toda la razón. Nosotros queremos ser agentes de cambio y vamos a proteger a nuestros niños para que nadie los toque, para que nadie los lastime. Cuidado con el abuelo, ese viejito ahí que... ¿Te acuerdas de la película que nos puso Iñaki de la viejita? ¿Cómo se llama? Mm, Daniel. sí. Se la recomendamos, esa película, Tati Daniel sobre psicópatas integrados. Entonces, claro, esa es una viejita que hasta el final de sus días siempre fue manipuladora y una psicópata, pero queremos que se adentren en estos temas para que comprendan que en la psicopatía está en nuestra sociedad y los actos psicopáticos tienen rasgos. No hay empatía, no hay remordimientos, hay esta carencia
del sentido del otro, ¿verdad? Y pues simplemente disfrutan haciendo el mal y se burlan inclusive. Entre más mal te vean, más lo disfrutan. Eso es algo que no lo podemos comprender, ¿no? No entiendo por qué hacen eso. Hay otra cosa que es también común, a ver si les checa, que les ha pasado en psicoterapia o en algún grupo de autoayuda. Cuando te dicen, no preguntes por qué te pasó eso, pregúntate para qué. ¿Para qué te pasó? Entonces ahí tienes a la víctima dándole vueltas. ¿Y para qué me pasaría esto? Encontrando una onda de una misión en esta vida, algo que yo vine a hacer acá, a ser única por este trauma, por este dolor. No es verdad, no se lo crean. No es así. ¿Para qué te pasó? Gracias a eso que te pasó, va un poco de la mano con el tema del perdón, también la revictimización acerca de agradecerles. No. No hay que agradecer ese daño, ese maltrato, ese trauma. Solamente recupérate, hazte cargo de tu vida. Salte del lugar donde te dañaron. Recupera tu poder. Ponle nombre al problema. Evalúa con información muy precisa, científica, lo que te sucedió. Comprende, ponle nombre a eso y entonces ten control sobre tu vida, ¿sí? Y asegúrate de estar bien y busca un entorno seguro, pero no agradezcas por ese maltrato. Nadie merece, como dijiste en diferentes y reiteradas ocasiones, querida Karina, no hay que agradecer por todo ese daño, que es un gran daño que ha postrado a las víctimas en un estado interior que la psiquiatría llama estados alterados de la conciencia. Conciencia. Ujú. Así se le conocen. Y la psicología transpersonal, que es la maestría que yo cursé, pues nos habla de estos estados alterados, los síntomas que se presentan, pero algunos psiquiatras todavía no nombran las causas de específicamente por qué se generan estos trastornos alterados. No le llaman trauma y lo elevan a un estado donde se habla del misticismo, de una conciencia mágica, de pensamiento mágico y de una elevación y casi casi hay que agradecer por esa experiencia porque estás despertando una capacidad espiritual. Por ahí no va la cosa. Y este psiquiatra se llama Stanislav Grof. Él trabajó LSD con sus pacientes por mucho tiempo, después le prohibieron porque era una droga, se prohibió la droga en Estados Unidos. Él considera que sus pacientes les hablan de vidas pasadas y de otras situaciones que fuera del cuerpo y demás, cuando para mí todo eso es disociación, despersonalización. ¿Sí? Psiquiátricamente es una condición médica y ahora que nos habla Van der Kolk, la doctora Herman, sobre esto, consideramos que hay mucho más que investigar, eso es lo que estamos haciendo aquí mi querida colega y una servidora acerca de hablar sobre estos sesgos de nuestra profesión, ¿sí? Y levantar la voz y apoyar a las víctimas de abusos. Esa es nuestra tarea hoy por hoy. Más allá de Freud, más allá del ego, está el trauma complejo. Así es. Y pues yo te agradezco como siempre, mi querida maestra Gina, gracias por nutrirnos, gracias por darnos tus experiencias y gracias por participar y hacer este trabajo tan bonito de divulgación que traemos con una conciencia de llevar armonía, bienestar y prevenir tanta humillación en diferentes áreas de este desarrollo humano y que queremos ser una portadora de energía, de luz, pero sobre todo de esperanza, fe y amor, que sí se puede salir de esta situación traumática y que se puede aprender a vivir con cicatrices, pero ya no con heridas que vas acumulando a través del tiempo, sino que hay solución para ti. Y quiero decirte, amiga, que es muy importante que les compartamos a nuestros
queridos amigos, amigas, que difundan esta información, que nos ayuden a compartir, que es un trabajo muy laborioso que estamos haciendo y que estamos saliendo de dar consultas por estar trabajando aquí, de dar talleres, conferencias, que sí las damos y probablemente lo vamos a estar pronunciando las siguientes semanas, los siguientes eventos que tengamos, pero más allá de esto es parémosle. No, no mereces vivir con este trauma, con este sufrimiento para toda tu vida. Fuiste inocente. Esas personas se aprovecharon de ti, pero ya no más. Vas a aprender a poner límites, a decir no más, me tengo a mí, y si me tengo a mí, yo tengo la capacidad de dominarme, a mí, amarme incondicionalmente, buscar las estrategias y las técnicas adecuadas para que nos puedan ayudar y nosotros las podemos ayudar con la ayuda de Dios y que se agarren en esa dependencia absoluta a su divinidad, a Dios Todopoderoso, porque es que pasar por una situación tan gravosa como esta, cuando todos están en contra, es una situación de verdad muy compleja, muy dolorosa, pero se puede. Sí, ya lo hemos visto, lo hemos experimentado, lo hemos trascendido y también hemos llevado a personas para que encuentren una nueva razón de vida, que es su propia vida, que ellos se den su like, que ellos se den su valor. Con esto, amiga, algunas palabras con las que quieres que cerramos este tema tan relevante que es la continuidad de qué impacto tiene estos abusos sexuales para la gente adulta cuando pues ha vivido repetidamente estas violaciones y abusos sexuales. Sí, pues reiterarles, bueno, nuestro compromiso, les pedimos que de regreso en esta retribución sana nos ayuden a compartir, ¿verdad? En este dar y recibir. Y ojalá y le llegue esta información a las víctimas, a las personas que atraviesan indefensión, que no tienen poder y que hay que ayudarles a que trasciendan ese dolor y encuentren la información para que todas estas situaciones de trauma complejo, todos estos síntomas, estas expresiones somáticas vayan desapareciendo con ayuda especializada. Y como decía Karina, sí, vamos pidiendo a nuestra parte espiritual, pero también es importante la red de apoyo aquí en la tierra. Por favor, necesitamos, cuéntale a quien más confianza le tengas, a esa persona que no te va a juzgar, platícale tu pasado, ese secreto que nunca le quisiste decir a nadie, cuéntalo, ya es momento de que la vergüenza cambie de bando de una vez y para siempre. Deja de taparle al perpetrador, nosotras te apoyamos, te abrazamos y por ahí déjanos sus comentarios en nuestro canal para que sepamos de ti y sepamos que estamos por el camino correcto, que tenemos el apoyo también de nuestra comunidad. Un abrazo a todas y nuestro cariño y validación. Un abrazo, Cari, por tu compañía y por este momento. Muchas gracias, Dios los bendiga, denuncien, hablen, sáquense esa vergüenza porque no es de ustedes. La vergüenza debe de cambiar de bando y eso es para los psicópatas, narcisistas, los abusadores, los violadores que las dañaron. Amiga, gracias. Que Dios te guarde y te bendiga. A todos, que Dios me los bendiga. Gracias por todo.